Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Este día vamos a hablar de la belleza, del poder de la belleza, de lo que significa ser bello para un hombre, para una mujer, pero lo vamos a hablar desde el punto de vista filosófico para tratar de entender qué tan relacionado está con la verdad, por qué produce tantos sentimientos encontrados de admiración y de envidia. Y para eso nos acompaña en el día de hoy el doctor Juan Carlos Mansur. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Doctor Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí. Y también nos acompaña la maestra Gabriela González Bermeo. Ella es maestra en filosofía. Gabriela, muchas gracias por estar aquí por la Universidad Lumen Gentium. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero sería lo básico, porque todos podemos apreciar la belleza, pero muchas veces nos dicen la belleza es relativa. Y creo que lo primero que podríamos preguntarnos, doctor Juan Carlos Mansur, es ¿qué es la belleza? ¿Qué es la belleza para el ser humano? Bueno, pues hay dos preguntas importantes, ¿no? La pregunta ¿qué es la belleza? Pues una primera respuesta te la diría Platón o Sócrates. La belleza no es cosa fácil, la belleza es un tema difícil. Pero la belleza es un sentimiento, normalmente así se le conoce como un sentimiento, es un valor que tiene como todo valor una parte objetiva, una parte subjetiva y que genera un tipo de sentimiento de placer. De hecho, se le llama normalmente sentimiento y no se le llama un placer de agrado. Es decir, no es un gusto por algo biológico, sino más bien un tipo de sentimiento especial que los filósofos dicen están en nuestras facultades más espirituales. Y sobre esto lo segundo que me preguntabas... Bueno, perdón, quisiera como retomar porque dices es un valor la belleza y nosotros muchas veces, de hecho yo confundía si la belleza representaba más bien una virtud porque se hace entender o se hace ver que las personas que son bellas han sido, no sé, tienen genéticamente algo valioso que los demás no tienen, pero se hace ver como que tiene algo bueno en comparación con quienes no lo tienen, entonces carecen de ese algo bueno. No es una virtud, porque una virtud es un hábito, es algo que se practica. Exacto, es como un hábito operativo. Pues más bien podríamos decir que es una cualidad de las cosas, ¿no? Una cualidad que tienen los objetos. Digamos, en consuelo de muchos, dentro de un tipo de filosofía que me interesa, que es la filosofía más de corte realista, se habla de que no hay cosas feas. Bueno, incluso hay otro tipo de filosofías que defienden que no hay la fealdad absoluta. Todo de alguna manera tiene un grado de belleza porque tiene alguna cualidad especial. Y en ese sentido, pues es un atributo especial que tienen las cosas. Yo me refería como al aspecto del valor que tienen las cosas, también, además de ese valor de las cosas, del sentimiento que experimentamos cuando vemos algo bello, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que pueden ser bellas, no sé si estarás de acuerdo, pero hay cosas que pueden ser bellas, aunque no siempre las apreciemos de forma bella, y hay veces que ya las apreciamos bellamente, ¿no? Reconocemos su valor de belleza. Y para continuar con con este discurso, Gabriela, ¿cuál sería el valor o qué valor tiene la belleza para las personas? Yo lo veo como un signo que nos recuerda quiénes somos. O sea, es algo que siempre está ahí, la belleza siempre está. No siempre somos capaces de verla o de interactuar con la belleza, pero sí es algo que mueve a las personas. De hecho, nadie se mueve sin una fascinación. O sea, ni la fascinación por el conocimiento, la fascinación por, en la vida diaria todos nos movemos, si no tuviéramos este despertar o este impulso, que yo lo veo principalmente estético, más que ético, porque si a mí me agrada algo, si a mí me fascina algo, yo voy a estar ahí dándolo al 100% en la medida de las posibilidades. Entonces el valor creo que para la persona es el signo para recordarnos que pues somos más de lo que simplemente podemos apreciar, que hay algo más de la persona, que el hombre es más de lo que se puede ver simplemente en la vida diaria. La belleza pertenece entonces, digamos, a la parte o a la dimensión psíquica del hombre, a la dimensión emocional del hombre, o a incluso una dimensión ética, porque aunque decías que no lo relacionas tanto a esta parte, pues sí tiene valores que podrían a veces, incluso más adelante vamos a platicar como de la moral de la belleza, pero digamos que el hombre pueda conectarse con algo bello, fascinarse por algo bello, tiene que ver con la parte emotiva de nosotros o con la parte intelectual o con la parte de acuerdo de la sociología, de la sociedad.
Bueno, es una pregunta buena, una pregunta muy amplia. Yo creo que habría que decir, en primer lugar, bueno, al menos así se distingue, que es la belleza obedece a que es captada por un sentimiento, por la facultad de sentir, ¿no? Por los sentimientos. Se puede decir asociado un poco más a la idea. Creo que no sería correcto tal cual la expresión, la palabra emoción, pero así se le ha nombrado, ¿no? Más bien como de los sentimientos. Las emociones tendrían que ver con aspectos quizás más biológicos otra vez, ¿no? Como, por ejemplo, que a uno le agrade beber un café o que le emocione que alguna persona va a venir. No es exactamente lo mismo a cuando uno contempla alguna cosa bella, ¿no? Uh-huh. Entonces eso obedece más a un sentimiento, a una afección interna que tenemos por haber captado o contemplado algunas cosas que nos parecen bellas. Y me gusta la pregunta que haces porque eso es, digamos, desde lo más puro de la belleza, pero me parece que lo cierto es que en nuestra vida diaria siempre están involucradas todas las percepciones. Por ejemplo, percepciones empíricas, percepciones sensibles, ¿no? Uno está viendo el color de las cosas, las formas, figuras, los olores, pero también está uno percibiendo desde las emociones. Uh-huh. Y hay veces que lo bello no se da en este estado tan puro como normalmente lo mencionan los filósofos, sino que se da en este juego tan complejo que es la vida y tan rico, ¿no? Por eso disparan a veces estos sentimientos de belleza, inclusive también el sentimiento moral, ¿no? Que a veces se vincula con temas como el deseo o como el amor, ¿no? Entonces, uh-huh. En una respuesta te diría, tradicionalmente se distinguen, se hablan de cosas diferentes, pero en la experiencia cotidiana normalmente están siempre muy involucrados. ¿Y cómo podríamos entender, al principio comentaban que tenía, digamos, estaba ligado a valores, no sé si fue la palabra que utilizaste, objetivos y subjetivos, pero ¿hasta dónde es algo objetivo y hasta dónde es algo subjetivo? Es decir, porque los escuchamos hablar y escuchamos a dos filósofos que además han dedicado mucho de sus investigaciones a tratar este tema, no solamente en las personas, sino también en las ciudades, en las cosas, en el ambiente y en la sociedad. Y escuchándolos a ustedes, pareciera que todos podríamos ser bellos y que todos entendemos que hay belleza en todas las cosas. Sin embargo, no es así. Y ahora también un poco más adelante lo vamos a ver. Pero para entender esto, queremos entender primero hasta dónde es subjetivo y dónde es objetivo. Es una pregunta difícil. Yo te lo puedo decir, yo también soy violonchelista. Entonces, en alguna ocasión te lo comento, le compartí al doctor Mansur, yo estaba estudiando para una audición que era muy importante, entonces en el estudio llega una amiga de mi hermana, me escucha tocar, y había tenido una pelea con su novio. Entonces, devastada, me dice, no toques esas cosas es tan triste, que no ves que estoy tan triste. Entonces, yo así, pues es que tengo que estudiar, ¿no? Entonces, una semana después la vuelvo a encontrar, yo seguía estudiando preparándome para la audición, la misma pieza musical, aquí va la parte objetiva, o sea, es lo mismo de lo que hablamos, espero haber mejorado la técnica, que no le haya hecho llorar más bien mi técnica, pero ella me escucha y me dice, es que ya me reconcilié con él, nos vamos a casar, por favor quiero que toques tú para mi boda. Entonces es como la pregunta anterior que le hacías al doctor Mansur, si está en el ámbito psíquico, emocional, o sea, es decir, ya ahí viene más bien una interpretación que se da en un contexto. O sea, ella estaba primeramente en un contexto de tragedia, pues lo relacionó y el juicio a esa pieza fue devastador, de dolor, etcétera. A diferencia de ya con una nueva perspectiva de la misma vida, pues ahora sí es algo bello, ¿no? Entonces, es decir eso, ¿no? Lo cambiante que puede llegar a ser la belleza. Eso hablando en el tema del arte. Pero hablando, por ejemplo, del tema de las personas, que no quiero entrar tanto en este punto porque es, digamos, más bien un poquito más histórico, simplemente la belleza de la mujer, ¿no? En las medidas. Ya no es 90, 60, 90, ya ahora es, me parece, 87, 61, 87, las medidas perfectas, ¿no? Uh-huh. O sea, para hablar de qué tanto va evolucionando de acuerdo a algunas modas, se van generando alguna regla que diga qué es lo bello. Y bueno, ahí hay que estar qué tanto me quiero parecer o no. Vamos a ir a una pausa, pero en el siguiente bloque vamos a platicar de algo que el doctor Mansur ha denominado la moral de la belleza. Ya volvemos. Gracias.
Volvemos a Debate 22. Esta noche estamos platicando sobre la belleza con dos filósofos. Ellos han dedicado muchos años de sus estudios a este tema en particular, el de la belleza. Y yo mencionaba algo que podríamos decir o llamar como la belleza y la moral, porque escuchándolos a ustedes, se los comentaba hace un momento, pareciera que todos tenemos conciencia de que cualquier cosa o cualquier persona podría ser bella, de que hay belleza y que se atiene también o mucho a la parte subjetiva de las personas. Sin embargo, es algo que provoca admiración, pero también envidia, sentimientos de posesión, sentimiento de deseo, que está relacionado al amor, de tenerlo o de no tenerlo. ¿Por qué produce esos sentimientos y lo ha producido durante toda la historia? Así es, bueno, me parece que ese vínculo entre, por un lado, belleza y amor, como dices, está en prácticamente cualquier filósofo que reflexione sobre la belleza. Siempre es un tema con el que se confrontan los filósofos, ¿no? Pero también el tema de la moral. De alguna manera se sabe que se despiertan ciertos deseos, no nada más sentimientos, sino también se van involucrando con deseos y va generando ciertas actitudes, ¿no? Es fascinante el tema porque no es tan claro en qué medida están siempre vinculadas la belleza y la moral. Hay, podría decir, varios casos en los que de alguna manera ciertos sentimientos de la belleza suscitan sentimientos morales. Bueno, al menos te diría cosas que algunos filósofos, como por ejemplo Emmanuel Kant, que decía que cuando hay un sentimiento de belleza o un experimento, un sentimiento de belleza, cuando tiene ciertas propensiones a la moral, inmediatamente entra un sentimiento de algo moral, como por ejemplo que estuviera viendo uno una noche estrellada o que estuviera viendo uno un atardecer, ya no solo ve lo bello del atardecer, sino que empieza a tener sentimientos como respeto, dignidad, bondad de la humanidad, y empiezan a despertarse ciertos sentimientos que están muy vinculados con la moral. De la misma manera, en el caso de la psicología, se ha visto que hay una relación fuerte entre sentimientos morales y sentimientos de la belleza. Por supuesto que también hay contraejemplos, pero cuando se habla de cierta salud psíquica, también se ve que hay ese vínculo, que una persona que se acerca a la belleza también va generando como de forma paralela ciertos sentimientos morales, aunque lo bello no sea necesariamente un tema moral, ¿no? No sé si eso es más, si soy un poco claro en eso. Sí, y además, digamos, dices hay contraejemplos. ¿Cuáles serían esos contraejemplos para entender todo el panorama? Un contraejemplo sería una persona que está buscando en la belleza un afán de presunción. Entonces hay personas que, por ejemplo, les gusta tener cosas desmedidamente grandes, bellas, y presumirlas a los demás. Y eso es más bien un tema de narcisismo y ya no es un tema propiamente moral. Entonces, la belleza está siempre como podría decir uno, como en un equilibrio, ¿no? Tendría que ir buscando la persona entre que no pase al nivel del narcisismo, pero tampoco a un nivel de una absoluta baja autoestima, por ejemplo, o de menospreciar algo, ¿no? La belleza tendría que ir de acuerdo con esta estabilidad psíquica de la persona, moral o integridad de la persona. Entonces, un contraejemplo sería eso, ¿no? Por ejemplo, sería la presunción, en donde uno busca embellecer algo o embellecerse, pero para presumir, ¿no? Por ejemplo. Y cuando el doctor Mansur platicaba o decía de este ejemplo donde podemos ver algo en la naturaleza que es absolutamente bello y nos puede provocar sentimientos positivos o emociones positivas. En el caso de la belleza en los seres humanos, en el hombre y en la mujer, ¿cómo se podría explicar esto, Gabriela? Bueno, creo que es un tema un poquito más relativo, ¿no? No en todos los casos va a pasar que la misma persona a uno le vaya a producir este impacto estético, que, como lo comentaba al inicio, ¿no? Que la belleza se va a manifestar como este deseo de ir por esto que está delante de mí, ir por esta realidad, entenderla más allá de lo que aparece, ¿no? Entonces, sí, es verdad que la belleza puede manifestarse como camino y como fin, ¿no? O sea, yo busco la belleza en mi vida para poder encontrarme a mí mismo, ¿no? Para poder llegar a una introspección incluso, pero también para alcanzar esa belleza como una meta en la vida misma. Por eso la belleza, aquí recupero un poco lo que decía el doctor Mansur, puede llevarnos para bien, pero también puede extraviarnos dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo me concibo yo en este extravío? Pues que
en este ejemplo que le pedías, se me viene a la mente el caso de Oscar Wilde con Dorian Gray, ¿no? Que aunque está con su retrato que le hacen perfecto de un hombre que significa el deseo, que significa todo aquello que es una máxima belleza, digamos, y que incluso es aplaudido, reconocido, admirado, etcétera, pero que su cuadro realmente manifiesta la cuestión moral, como cada acción, como cada gesto incluso que él tiene, pues se va manifestando como algo no agradable, ¿no? Porque el cuadro era no agradable. Ahora, si lleváramos, perdón, Gabriela, el asunto de la belleza, particularmente nuevamente a los seres humanos, y particularmente el caso de la mujer, y lo relacionáramos con este enfoque de la moral. Yo les hablaba de la película de Malena, donde es protagonizada por Mónica Bellucci, que es una mujer objetiva y subjetivamente hermosa, no sé si se puede decir desde la filosofía eso, pero ella dentro de la película genera el deseo de los hombres y la envidia y el rechazo por lo mismo de las mujeres. Ella no hace nada para producir eso y sin embargo es juzgada por eso y a punto de ser linchada. ¿Por qué? Bueno, el ejemplo me parece muy bueno y tiene que ver con un tema de lo que hablábamos, lo que mencionas, ¿no? La envidia que puede haber en las personas. Y tradicionalmente definen la envidia como la tristeza por el bien ajeno, ¿no? Entonces, no está mal que una persona sea bella. De hecho, yo creo que todas las personas, todas tienen algún rasgo, algo distintivo de belleza. Y lo problemático es cuando se despierta cierta envidia por la belleza de otro, porque eso, según dicen, tanto en filosofía como en psicología, lo que está reflejando es una falta de amor propio, una falta de conocimiento de sí mismo, autognosis, filautía. Y en la medida en que una persona se quiera más, se conozca mejor, empezaría a amarse más, distinguiría más su belleza. Y entonces ya no tendría la envidia de la otra persona, ya no desearía ser otra persona, sino que estaría contenta con ella misma porque se ama, ¿no? Yo creo que eso es lo que refleja la película que tú mencionas, ¿no? Que es más que hablar de la belleza de la actriz, habla de la fealdad de alma de las personas que la envidian, ¿no? Y un poco por no tener la capacidad los seres humanos de entender la belleza más como algo subjetivo y circunstancial, sino poner ciertos cánones inalcanzables en donde te produce también mucho rechazo frente a lo que no tienes y también este sentimiento de tristeza. Tenemos que ir a una pausa, pero continuamos con este tema y vamos a hablar, por supuesto, también de las cirugías plásticas y de por qué la belleza en las personas es tan importante y no lo ha sido así mismo, por ejemplo, para cuestiones como las ciudades, ¿no? Excelente, muchas Volvemos gracias. después, en unos segundos. Continuamos platicando en Debate 22 sobre la belleza con dos filósofos y bueno, la siguiente pregunta sería ¿por qué se ha dado tanta importancia, maestra Gabriela, a la belleza en algunos sentidos, por ejemplo, a la belleza personal o a la belleza en la vida diaria para las personas y acá pues el aumento en las cirugías plásticas o en la compra de maquillaje o en elementos que ayuden o a fortalecer o a tomar esa belleza que no tenemos tal vez y no a otras cosas o cuestiones de la vida como las ciudades, por ejemplo? Yo creo que más bien estamos distraídos. Y vinculamos lo que significa belleza, no en este sentido que hemos hablado, que es mucho más metafísico, digamos, más amplio, a simplemente la belleza física, ¿ok? Creo que tiene mucho que ver con la tecnología que inunda ahora nuestra vida diaria, las redes sociales, ¿no? Donde ahora no es solamente la belleza de un paisaje, sino es que de hecho ya tengo que buscar la pose perfecta. Y lo dicen así, que tu foto sea instagramable, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con ya las tendencias que se van vinculando y entonces si yo no alcanzo esta tendencia, entonces tengo que hacer lo posible para imitar esta tendencia, ¿no? Si yo no encajo con esta tendencia, lo que platicábamos hace un momento, entonces se genera esta frustración, esta tristeza, pero que tiene que ver más con el ánimo de la propia persona. Esto sí concuerdo totalmente con el doctor Mansur. Y esto va a marcar otra pauta que creo que
te deja un tema de reflexión bastante amplio, que la belleza también es relacional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la belleza nos permite establecer una relación con el otro. ¿Por qué? Porque finalmente la belleza es el deseo de encontrarnos a nosotros mismos, el deseo de encontrar algo más allá de lo que aparece, más allá del fenómeno, diría Kant. Y entonces en esta posición relacional, pues de la misma manera, aunque de manera superficial, pero se va percibiendo en el querer yo seguir las modas, pues justo para encajar. Pero ¿les parece que, digamos, por este sentido justamente capitalista o de mercadotecnia que tenemos, que es indudable que tenemos hoy en día, porque esa es la época en la que estamos viviendo, aunque la belleza ha sido importante en toda la historia, pero por este contexto de tanta mercadotecnia, donde la belleza además genera utilidad? Y pareciera que como personas estamos entendiendo que la belleza narcisista física está generando más utilidades que una belleza de convivir con el otro o de hacer una buena comunidad o de embellecer mi cuadra o de limpiarla. ¿Es por eso tal vez es que este capitalismo está alimentando esa parte? Yo sí veo ahí algo, sí puede ser como esta forma de extravío de la belleza, ¿no? ¿De qué buscamos con la belleza? Yo tengo muy presente en este sentido relacional que a veces nosotros vemos un valor, o sea, un valor en el otro. Y porque el otro realmente significa algo para mí, es que entonces me veo presentable, ¿no? Me arreglo, me animo, me busco en este sentido también de habitabilidad que tiene que ver con las ciudades, ¿no? No es solamente presentarme ya, yo busco presentarme de una manera hermosa, o sea, embelleciéndome un poquito más. Y eso tiene que ver no solamente con una cuestión física, que es lo más superficial, sino con la cuestión de nuestros hábitos, de nuestra veracidad, de nuestra honestidad. O sea, en este sentido, creo que tiene que ver más el qué significa el otro para mí, para yo también no responder únicamente, sino yo presentarme ante la realidad de esta manera, ¿no? Si no, no se tendría. Juan Carlos Manzur, ¿qué valores se asocian a la belleza? Pues bueno, como comentamos, me parece algo importante es el cuidado. Me parece que también uno de los valores fundamentales que están detrás de la belleza sería la serenidad. Cuando uno contempla algo bello, no solo experimenta uno una alegría, sino creo que también experimenta uno una paz. Otro valor asociado, por ejemplo, sería el deseo de vivir, ¿no? Cuando uno experimenta la belleza, uno se siente como que revive, ¿no? Y uno dice, por esto vale la pena vivir la vida, ¿no? La gratuidad, que es una cosa que va asociada a esto que tú decías de la mercadotecnia, ¿no? Contrario a la utilidad, pues sería más bien la idea de lo gratuito que es la belleza y también pues del aprecio de las cosas que no tienen por eso un precio y son valoradas como tales. Esos serían algunos de los valores que creo que son concomitantes a la belleza, ¿no? Retomando un poco el tema anterior de las cirugías plásticas, hay una película de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, que tiene un personaje que se llama Lagrado, y ella en un monólogo que hace dice, uno es más auténtico mientras más se parece a lo que ha soñado de sí misma, porque ella está explicando todas las cirugías que se ha hecho para parecerse a lo que más ella había soñado de ella misma. En ese sentido, pues también es algo que se sale de lo narcisista y es algo que más bien se ve como relacionado a un esfuerzo. Bueno, el ejemplo que pones me parece extraordinario. Creo que aquí el tema de reflexión es qué es lo que está soñando uno, ¿no? Todos los seres humanos soñamos y la belleza es, en gran medida, sobre todo la belleza artística, pues está fincada en sueños de los seres humanos, ¿no? De cómo vamos diseñando ciudades, cómo vamos haciendo obras de arte, pero también el diseño de la propia vida de uno, ¿no? Cómo va construyendo uno su vida y cómo va buscando embellecerla. Creo que eso es muy legítimo. La pregunta sería si en esta película el medio, bueno, los contenidos de ese sueño son verdaderamente auténticos, ¿no? Porque ahí es donde viene, me parece, este gran problema o el gran tema del narcisismo versus la idea del verdadero embellecimiento de la persona. El narciso es finalmente una falsa belleza y una persona que sea verdaderamente bella, pues es una persona auténtica y por lo mismo veraz, ¿no? Es lo que decía justamente, está diciendo la maestra, es una persona veraz consigo mismo y su existencia, ¿no? Gabriela, ¿cómo podríamos concluir? Ya nos quedan algunos minutos para bueno, terminar. Pues es que con la pregunta inicial de qué es belleza, que te decía es bastante amplia, yo diría que es un faro
pero también es una forma de vida, un faro que nos da esperanza justamente para buscar quiénes somos, ¿no? Siempre va a estar el deseo. Digo, la pregunta que se quedaría ahí al aire es ¿por qué las personas buscan o procuran la belleza? Procuramos más la belleza que la fealdad. ¿Por qué? Porque es un faro que yo pienso nos da esperanza para seguir con nuestro día a día, ¿no? Uno busca embellecerse en todos estos sentidos, que va más allá de una cuestión de educarnos en un gusto, creo que es mucho más amplio, en el gusto de lo estético, que eso ya es otro tema, pero realmente creo que hablar de belleza tiene que hablar también de amor. Que amor como este deseo hacia la misma realidad, hacia nuestra propia persona, hacia los demás, hacia nuestras ciudades y nuestro medio ambiente, ¿no? Digo, por eso tanto debate sobre últimamente del ecosistema, además, porque justamente no estamos solos, somos relacionales. Entonces, si yo busco la verdad, yo busco apuesto todo, tengo anhelos por el ser, también el anhelo por el ser, anhelo por la verdad, va a ser anhelo por el bien, por la belleza. Doctor Juan Carlos Mansur, nos queda menos tiempo que con Gabriela, pero para concluir, ¿la belleza nos conecta a lo sublime? ¿Sí podemos pensar eso? Brevemente, pues diría, en principio dicen los expertos en filosofía que no, sin embargo, y trato de concluir rápidamente, el ser humano puede tener ambas dimensiones, ¿no? La parte de la belleza obedecería más a estos aspectos pues como muy asibles y concretos de la persona y la existencia humana. Lo sublime versa más sobre cosas que nos desbordan y que son ilimitadas y que allí, dicen, lo que interviene más bien es un sentimiento moral que nos lleva a una experiencia de la infinitud. Quizá para concluir diría, mientras la belleza se va dando en la vida, y aquí retomo algunas ideas que tomaba yo de Kant, frente a los límites de la vida, por ejemplo, la enfermedad, la precariedad, la pobreza, cuando se asoma la dignidad moral, entonces ya estamos más, creo, ante un sentimiento de lo sublime y ya no propiamente de lo bello. Y ambas son realidades propiamente humanas. Y ahí sí se convierte en algo totalmente relativo y tal vez no tan importante, ¿no? Pues creo que más bien, vuelvo a esta misma idea del doble sentido del valor, ¿no? Por un lado tenemos el objeto que está emanando cosas que hay que ser que pueden ser juzgadas, y por otro, si no participa el sujeto y no entra en juego en la vida para poder juzgar las cosas bellas, nunca va a haber la realidad de la experiencia de lo bello ni de lo sublime, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Al contrario, felicidades por el programa. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.